abiertas. No va a haber preguntas cerradas de opción múltiple, ninguna. Después vamos a tener, van a tener presentaciones de casos también para que ustedes puedan ir resolviendo acorde a lo que hemos visto en la parte de los temas que les acabo de mencionar, ¿no? Hidratación, evaluación de la composición corporal, ¿no? Entonces se va a tomar todos esos temas en cuenta, ¿ya, chicos? Más o menos, ¿qué temas es el que quieren que tome más hincapié el día de hoy, ya que es una clase más que todo para poder aclarar dudas y poder em, más o menos indicarles cómo va a ser, ¿no? El tema del parcial. Les escucho, chicos. Alicen, personalmente me gustaría que se tome en cuenta la segunda parte de suplementación que se vio, creo que en la última clase, y si es posible un poco de hidratación. Gracias, Lucía. Chicos, ¿alguien más que quiera aportar para empezar primero con suplementación, hidratación, después? Concuerdo con Lucía en la parte de hidratación y capaz un poquito profundizar en la parte del ejercicio, Liz. Ya, Maris. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Sí, le dicen sobre la evaluación de la composición corporal, por favor. Ya, lo estoy anotando. Un minutito, por favor. Eh, ya, algo más, chicos, para priorizar, ya que el tiempo es un poquito reducido, ¿no? Ya, creo que vamos a comenzar con esos temas, ¿ya? Primero vamos a ver el tema de un caso. Más o menos les voy a poner un ejemplo. Acá vamos a volver a la diapositiva de lo que hemos hecho la práctica de tasa de sudoración. No sé si se recuerdan. Un minutito, por favor. Voy a compartir pantalla ya. Ay, tengo problemas para compartir pantalla, chicos. Por favor. Chicos, no me deja compartir pantalla por algún motivo.
Ahora sí. Perdón la demora, chicos. Ahora sí. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, Lisa. Gracias. Ya, bueno, vamos a ir a la parte del ejercicio, ¿ya? Primeramente, como les había hablado acerca de que ustedes tienen que tener un análisis, ¿no? Un análisis crítico de la situación en la cual el deportista se puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, poniendo un caso de un atleta que está compitiendo en un lugar cálido, a una cierta temperatura, ¿no? Entonces, según la teoría que hemos visto en clases, han podido ver que existen diferentes tipos de alteraciones que se producen, factores que modifican el rendimiento deportivo, ¿no? Lo cual también va a modificar lo que son los factores que modifican el requerimiento de líquidos, ¿no? Ya que habíamos visto de que a mayor temperatura que el deportista esté expuesto durante una competencia, existe una mayor predisposición a lo que es la deshidratación, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, chicos, ustedes tienen que analizar el panorama, donde el deportista está realizando su actividad deportiva, ¿no? Ya que se va a poner un caso así. ¿No? Un caso simulado de una competencia, por ejemplo, o algún caso, ¿no? Entonces ustedes tienen que identificar, analizar, ¿no? Y acorde a eso van a realizar, bueno, puede ser un caso, digamos, de todo lo que intervenga en los factores externos, internos, que modifiquen lo que es el requerimiento hídrico, por ejemplo, que va también poder entrar al examen, ¿no? Los procesos de termorregulación también, que no sé si se acuerdan que hemos llevado, ¿no? Que son 4, ¿no? La pérdida de calor por conducción, radiación, convección, evaporización, ¿no? Entonces tienen que identificar si, digamos, por ejemplo, alguno de estos aplica a alguna situación en la que el deportista está realizando una competencia, ¿no? Identificar, digamos, cuál de estos tipos de métodos de termorregulación corporales es que se aplican, digamos, en el panorama en el que el deportista está realizando su deporte, ¿no? Entonces pueden ir identificando y analizando cada uno de estos, que bueno, ya hemos visto cuál es la definición de cada uno de ellos y cuál es la forma de su función en realidad que tienen ellos para poder realizar la termorregulación del cuerpo, ¿no? Entonces, específicamente hablando durante el ejercicio, ¿no? También tienen que tomar en cuenta lo que es los factores externos, ¿no? Que implican varianzas en la tolerancia al calor, por ejemplo, que es la edad, el sexo. Si estamos hablando de una deportista mujer, si estamos hablando de un deportista hombre, ¿no? Se les puede poner tal vez un, por ejemplo, un deportista que está con, no sé, con un grado de porcentaje de grasa elevado, digamos, o que no, o que está pasando por un cuadro de deshidratación ya previa a la actividad deportiva, o presenta algún tipo de impedimento el cual pueda eh, tener modificaciones en su rendimiento, por ejemplo, el acceso, no, tiene accesibilidad a agua, por ejemplo, a hidratación, ¿no? O si tiene accesibilidad, cuáles son los factores de riesgo, los cuales pueden tener si es que el deportista no tiene una adecuada hidratación, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tomarlo en cuenta más que todo esas cosas para poder analizar y tener un panorama crítico de lo que es el rendimiento, ¿no? Y lo que es la hidratación en el deportista. Entonces, tienen que tomar en cuenta todos estos factores, chicos, para analizar cualquier caso, pregunta que se les vaya a hacer en el examen. Y ustedes tienen que ir analizando y describiendo cada una de estas cosas si es que se les pide, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta también lo que son todas las complicaciones que se pueden tener eh, mediadas por la deshidratación, ¿no? Habíamos hablado de las complicaciones por calor, habíamos hablado de las alteraciones de balance hidroelectrolítico,
¿no? La predisposición a tener lo que son los calambres musculares asociados al ejercicio, ¿no? El golpe de calor, el agotamiento por calor, el golpe de calor por esfuerzo, ¿no? Entonces, todo eso ustedes tienen que ir identificando si es que va el deportista a ser más propenso a presentar estas situaciones en el caso de que, por ejemplo, no tenga una adecuada hidratación o si es que no tiene un acceso a poder tener un punto de hidratación también, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta en el momento de analizar, chicos, ¿ya? Ahora, yendo al ejemplo de lo que puede entrar al examen, habíamos hablado un poco sobre la que era la tasa de sudoración, la forma de cómo se realiza, y ustedes también han hecho la práctica, ¿no? Con esta, con esta, con esta fórmula, bueno, con esta fórmula en realidad, ¿no? Ya que no hemos visto el volumen de orina. Bueno, entonces van a identificar, por ejemplo, acá les puse en las diferentes disciplinas, digamos, en el ejemplo que les ponga, digamos, de fútbol o les ponga de atletismo, ¿no? Ustedes pueden identificar, acorde a parámetros más o menos, de rangos que se tienen promedios de tasa de sudoración, cuánto es lo que un deportista promedio, ya sea hombre o mujer, puede llegar a perder en una cierta cantidad de tiempo, en una hora, ¿no? Entonces, si es que está en un parámetro que se encuentra dentro de lo habitual o si es que no, ¿no? Entonces, ustedes tienen que identificar acorde al deporte al cual yo me estoy refiriendo. Puede ser fútbol, puede ser natación, puede ser atletismo, eh, puede ser maratón, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente. O más que todo nos vamos a enfocar en lo que son estos tres que hemos visto, ¿no? Que es fútbol, atletismo y natación. ¿No? Entonces, eso ustedes tienen que ir identificando. ¿A qué deporte me estoy refiriendo, no? Eso. Después, a ver un momentito, creo que alguien ya entró a la clase, chicos. Ya. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta en el momento de poder analizar el lugar donde se encuentra el deportista y a qué factores se encuentra predispuesto, ¿no? Factores externos, qué deporte practica, si es hombre, si es mujer, ¿no? Entonces, también vamos a realizar lo que es la práctica por ejemplo, de cómo hacer la tasa de sudoración. Aquí hemos dividido la deshidratación y el rendimiento en una escala, ¿verdad? Como pueden ver en la imagen. La pérdida del 0 al 2% del peso corporal, por ejemplo, se le categoriza normal, del 2 al 3% ya se categoriza como leve. La pérdida del peso corporal entre 3 al 5 ya es severo y mayor a 5 ya es grave, ¿no? Entonces ustedes tienen que identificar también en qué tipo de escala se encuentra, ¿no? Si está en un porcentaje de cambio de peso dentro de lo aceptable, si es que no, ¿no? Acorde a lo que ustedes vayan a realizar, por ejemplo, un ejemplo de una tasa de sudoración, ¿no? Entonces, habíamos visto también, aquí igual tienen los rangos porcentaje de peso y cómo se tiene que identificar, cómo se tiene que interpretar, ¿no? Que es hidratado menor al 1%, deshidratación leve es menor al 2, moderada es menor a 3 y severa mayor a 3, ¿no? Entonces, eso pueden ir identificando, ¿ya? Para poder realizar su interpretación. Ahora, Licenciada, ¿sí? disculpe que la corte. En estos puntos de corte, ¿cuál más que todo tendríamos que tomar en cuenta? ¿El que nos está mostrando ahora o el que está en la diapositiva 33 En la que está ahorita en la o 31, perdón? Sí, sí, esa, porque ambos son por pérdida, por porcentaje de peso, pero tienen los puntos de corte diferentes. Ajá. Justamente acá entrando a esta primera diapositiva, está categorizado al menor al 2%, que es un estado de, perdón, aquí está, un estado de euhidratación, pero
acorde a lo que hemos visto de la teoría, habíamos visto que la tolerancia y el rendimiento deportivo, para que no se vea afectado, tiene que tener un porcentaje de cambio de peso menor al 1.5%, ¿se acuerdan? Para que no tenga una, una pérdida en el rendimiento, ¿no? No sé si se acuerdan ese tema que habíamos visto. Entonces van a manejar los rangos de, que se encuentran acá del 0 al 1%, que es el estado de euhidratación, ¿ya? No el que es menor al 2, es también aplicado, es también correcto, ¿no? Pero habíamos visto que vamos a manejar para tener en cuenta el rendimiento deportivo el grado hasta 1.5%. Entonces, lo adecuado sería manejar este en todo caso, ¿ya? Gracias, licenciada. De nada. Ahora, tomando en cuenta el color de la orina también, ¿no? Habíamos visto que existen diferentes tipos de grados de hidratación. Esta es una evaluación subjetiva, ¿no? No sé si vaya a ponerlo en el examen, pero tal vez podría entrar de alguna manera, ¿no? Así que un poquito vamos a ver si es que pueden repasar el tema de los colores también, pero posiblemente no entre, pero no lo descarte, ¿ya? Ahora, en cuanto a habíamos hecho también la práctica de la refractometría. Bueno, no todos han podido realizar la práctica, pero ya conocen lo que son los rangos en los cuales nosotros hemos manejado en práctica, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos, cuáles eran esos rangos de evaluación mediante la gravedad específica de la orina para ver la hidratación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan los rangos? Los rangos para ver si está euhidratado, deshidratado, eso, dice. Sí, justamente de Imar. Hay 1.017 a 1.026. Ya, a ver, perdón, ¿podrías repetirla, por favor? 1.017 a 1.026. Ya. Habíamos visto que su aplicación de la refractometría se utiliza en tanto en la deshidratación aguda como en la deshidratación crónica, más utilizado en la parte de la deshidratación crónica, ¿no? Entonces, los rangos en los cuales vamos a manejar son los que se ha visto en práctica, ¿no? A ver, si me lo podrías repetir, por favor, Mari. Claro, licenciada. Bueno, lo normal es de 1.017 a 1.026. Mayor a 1.026 ya se lo considera como deshidratado y menor al 1.017 como sobrehidratado. Ya. Gracias, Mari. Los puntos que vamos a tomar en cuenta son esos que hemos visto en práctica. Acá lo que están viendo en pantalla son los puntos que se toman en cuenta en diferentes tiempos de toma de muestra, más que todo para como indicador de deshidratación crónica, ¿ya? Que se las va a ir dividiendo o subdividiendo en deshidratación grave, moderada, leve y euhidratación, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, a no ser que yo les ponga un caso hipotético de un deportista que ya está cursando un cuadro de deshidratación crónica, recién van a acudir a lo que son estos rangos que tienen ahorita en la pantalla, ¿ya? Pero si estamos hablando de un cuadro de deshidratación aguda, van a utilizar los rangos que mencionó Mari, que es del 0.17 al, ¿qué número era?
1.026. Exacto, al 0.26, ¿no ve? Entonces, esos son los rangos en los cuales ustedes se van a manejar. Si estamos hablando de un grado de deshidratación aguda, ¿ya? Pero si estamos hablando de una crónica, utilizan este. Este de acá es uno más específico que se utiliza. No lo vamos a utilizar para el examen, pero sí es para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Pero este no va a entrar, por ejemplo, porque es un ya más específico, ¿no? Bueno, también habíamos visto acá marcadores biológicos del estado de hidratación, ¿no? Y dependiendo del tipo de método al cual vamos a utilizar para evaluación, pueden identificar si se puede utilizar en cuadros agudos o en cuadros crónicos. Entonces, cuando ustedes, digamos, en el ejemplo del examen, yo les ponga un cuadro de una persona, de un atleta que está pasando con una deshidratación crónica porque ha estado sometido a temperaturas cálidas y no ha tenido una adecuada aclimatación, entonces está cursando por un cuadro de deshidratación crónica. Entonces, ustedes ya pueden analizar y poder identificar cuál sería el método adecuado para poder realizarle una evaluación de su estado de hidratación, por ejemplo. ¿No? Acá tienen, por ejemplo, las que se utilizan en los cuadros agudos, en los cuadros crónicos o en ambos casos, ¿no? A ver, creo que está teniendo problemas de ingresar una de sus compañeras. Perdón que corte la clase. Disculpe, sí, aprovechando, quería que nos muestre, por favor, una vez más la tablita de los rangos que vamos a utilizar para la tasa de sudoración, por favor. Sí, no hay problema, Lucy. Creo que ya entró, ya le acepté. No sé si está Sofi o me escucha. Yes. Sofi, ¿cómo estás? Buen día. No sé qué pasó, pero no podías ingresar a la clase. No me llegaba la solicitud, pero ahora ya. Estábamos hablando un poco sobre el tema de lo que es la hidratación, Sofi, para que te pongas al tanto, ¿ya? Eh, bueno, volviendo a la parte de la pregunta de Lucy. A ver, ¿cuál era tu pregunta, Lucy? Perdón. Si nos puede volver a mostrar, por favor, la tablita de los rangos de la tasa de sudoración, la que vamos a utilizar, porque no sabemos si es la primera o la segunda. Porfa, Licen. Gracias, Lucy. ¿Te refieres a lo de la refractometría o lo de la tasa de sudoración? De la tasa de sudoración van a utilizar esta. ¿Dónde está? Esta de acá, que es la que lo utilizaron en práctica, ¿se acuerdan? Licen, no sé si soy solo yo, pero está en la diapo de fórmulas. Ah, sí. De los rangos, le decía Alicia. Ah, ya. Rangos. Estás hablando de la parte de la gravedad específica de la orina, ¿verdad? No, de la tasa de sudoración. De esto que les expliqué. No, de la pérdida de peso, licenciada. Ah, ya. Sí, de eso. Ah, ya. De esta, ay, perdón. De esta o de esta, ¿no ves? Sí, exacto. Ya, gracias, Lucy. Ahora sí te entendí. Ya. Bueno, les estaba diciendo, la cual vamos a utilizar va a ser esta, la que ahorita están teniendo en pantalla. Esta de acá no la vamos a utilizar en el examen. Son rangos adecuados también dentro de los parámetros normales, pero habíamos visto que existe aquí una variación, ¿no? Que habíamos dicho que el rendimiento deportivo ya se encuentra implicado cuando ya hay un porcentaje de cambio de peso mayor al 1.5%, ¿no ve? Entonces, si nosotros aplicaríamos esto, que, bueno, esta clasificación que también es, bueno, ha sido elaborada más que todo el año 2021, después de la pandemia, se ha utilizado, pero más que todo en la parte aplicativa, se ha utilizado esto para la parte del rendimiento deportivo, que es lo que nos importa. Entonces, esto es lo que ustedes van a utilizar. Gracias, Licen. De nada. Ya. Ya, aquí estábamos, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver, digamos, un hipotético caso de un recuadro de deshidratación crónica. Ustedes ya pueden identificar un tipo de, qué tipo de método ustedes utilizarían. Hablando del tipo de utilidad práctica, lo que más se utiliza, habíamos dicho que es la gravedad específica de la orina, que ya que es un método bastante rápido y eficiente, ¿no? También podemos ver el tema del peso corporal, que es fácil de realizar, ¿no? Entonces, pero aquí tienen una tablita de cuáles son los métodos que ustedes podrían utilizar, ¿no? Bueno, entonces eso es en cuanto a la parte de hidratación. En cuanto a la parte de estrategias de hidratación, que es parte de lo que es la resolución del requerimiento de líquidos a reponer por actividad deportiva en un determinado tiempo, vamos a tomar en cuenta el ejemplo que habíamos visto en la clase, ¿no? ¿Dónde está? A ver, un minutito, por favor. Acá, a ver, acá, ya. Vamos a tomar en cuenta varios factores, ya chicos. En el caso de que sea un ejemplo de un deportista que realiza una actividad de, por ejemplo, pruebas de velocidad, digamos que obviamente su actividad deportiva dura solamente segundos. Y como las personas que han podido ver en práctica, la pérdida de peso en realidad en este tipo de deportes casi no es notoria, es más, sale en todo caso negativo, ¿no? En algunas de sus presentaciones, de sus informes, ustedes han podido verificar eso, ¿no? Entonces tienen que identificar si el deportista está realizando una actividad mayor a una hora, menor a una hora, y acorde a eso ustedes tienen que identificar la cantidad de líquido el cual tendría que reponer. Por ejemplo, ¿no? Se pueden tomar los rangos, habíamos visto de que si el deportista está, digamos, en un lugar cálido, ¿no? Entonces tienen que identificar estos puntos, por ejemplo, de 6 a 10 ml de líquido por kilogramo por hora de ejercicio a partir de los 30 minutos de actividad. Entonces, esto entra como parte de estrategia de hidratación, ya que ustedes tienen que poner, tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Y ya cuando ya va a hacer un esfuerzo físico mayor a lo que es una hora, tienen que, bueno, si ven conveniente, la utilización de lo que son bebidas deportivas que tengan carbohidratos, por ejemplo, ¿no? También tengan electrolitos, ¿no? Como sodio, hayamos visto que es muy importante, sodio, potasio, magnesio, ¿no? Entonces tienen que identificar eso. Ahora, como recomendación general, acá tienen igual en la primera parte dice ingerir 1,5 litros de líquidos o más por cada kilogramo de peso perdido en el entrenamiento, ¿no? Como ven, esto es una recomendación general, ¿no? Lo que ustedes han puesto también en su sesión educativa, ¿no? Que he estado viendo un poco lo que ustedes han puesto como recomendación general, ¿ya? Pero si estamos hablando de un caso específico, ¿no? De un deportista que está en una determinada condición ambiental, predispuesto a ciertas situaciones, en cuánto tiempo está realizando la actividad. Entonces, en el caso que sea un caso así específico, individualizado, no van a utilizar lo que es la recomendación general, ¿ya? Entonces, dependiendo de la situación en la cual estemos hablando, ustedes van a aplicar o recomendaciones generales o las recomendaciones individuales, ¿ya? Esto no. Ya. Aquí el ejemplo de que les puse de la tasa de sudoración, que ustedes ya la saben realizar, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo más o menos similar, ¿ya? ¿Dónde estamos? Sí, acá. Está bien. Por ejemplo, habíamos puesto aquí una persona que pesa 80 kilogramos, que tiene una duración de actividad deportiva de más o menos 120 minutos, que es equivalente a lo que son las 2 horas, ¿no? Ya habíamos visto que el porcentaje de cambio de peso tolerable para un deportista sin que sea implicado su rendimiento deportivo es del máximo del 1,5%, ¿no? Se utiliza este rango como máximo, ¿no? Podrían utilizarlo menos a eso sí,
si están, digamos, 1.5, 1.4, 1.3, 1%, no hay ningún problema, pero lo máximo es 1.5%, ¿ya? Esta no es una regla que ustedes tengan que mantener el 1.5%. Esto es muy depende del cuadro al cual les esté hablando, pero para el examen, ustedes van a manejar rango del 1.5% para abajo, el cual ustedes lo vean mejor y más tolerable para el deportista. Habíamos visto de que un deportista no tiene una capacidad de ingesta de líquidos muy buena, ¿no? Entonces, si ustedes le ponen en vez de 1.5, un 1%, eso quiere decir que tendría que reponer mucho más líquido, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, estaba una reposición me salía como 2.4 litros que tendría que reponer en 2 horas, ¿no? Pero si hubiéramos utilizando un rango de 1%, ¿cuánto sería, chicos? Si me podrían responder. 1 kilo. ¿Ya? Si estamos manejando el 1%, ejemplo, ¿no? Que eso es igual, habíamos dicho que 1 gramo de peso es equivalente a 1 ml de agua, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Entonces, haciendo esa equivalencia, ¿cuánto sería? 1 litro, ¿no? ¿O estoy mal? Estoy haciendo mal el cálculo. Sí, 1 litro, Lizeth. ¿Seguro? ¿No sale menos, por si acaso? Licenciada, una pregunta. Capaz yo solo me estoy perdiendo en el ejercicio. En la pérdida de peso tolerable es 80 por lo que supuestamente perdería con un 1.5%. ¿De dónde está saliendo el 1.2 kilos? Ya. A ver, Mari, multipliquen, chicos, el 80 por 1.5%. No sé si lo tienen, Sí, sale 1.2. ¿verdad? Estamos hablando de porcentaje, ¿no? Entonces sale 1.2, ¿no? 1.2. Habíamos dicho que la equivalencia entre gramos y ml de agua a reponer es, ¿no? De 1 gramo de peso es igual a 1 ml de agua, ¿no ve? Entonces estamos acá teniendo un resultado de 1.2 kilogramos. Lo que tendría que reponer sería 1.2 litros. En el hipotético caso que estemos utilizando el porcentaje de cambio de peso de 1.5%, ¿no? Si estaríamos utilizando por ejemplo, el 1%, digamos, o el 1.3%, digamos, para hacer la práctica, ¿cuánto sería? Si estamos hablando del 1.3%. 1.04. Ya, muy bien. Entonces, tendríamos que anotar ahí como 1.04 kilogramos, que sería igual a ¿cuántos litros? A 1 litro con 40 ml. 1 litro con 40 ml. Perfecto, gracias, Mari. Entonces, eso sería lo que debería reponer si estaríamos hablando del 1%, ¿no? Ustedes pueden manejar los rangos hasta el 1.5%. No es como una regla el 1.5%. Pueden manejar entre el 1 al 1.5%, ¿ya? Pero se ha visto que hay una mejor adherencia a la estrategia nutricional de hidratación cuando se maneja el 1.5%, por lo cual es el que más es utilizado, ¿ya? Puede variar entre deportista a otro, ¿sí? Ustedes pueden ya ir viendo acorde al cuadro que estén ustedes presentando, ¿no? El deportista tal vez sea una persona que sí ingiere mucho líquido o ingiere poco líquido, entonces ustedes acorde a eso pueden ir variando en qué porcentaje de cambio de peso pueden manejar, ¿no? Pero no hay ningún problema que manejen del 1.5% para abajo, ¿ya?
¿Ya? ¿Está claro, chicos? Sí, gracias. Ya. Entonces, como Eh, dicen el desarrollo del licenciada, ejercicio, ¿sí? una pregunta más. Esto del porcentaje del 1.5%, esto es lo que nos ayudaría a lo que sacamos con las tasas de sudoraciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como se dice, no es real el 1.5, pero si esta persona llega a perder, por ejemplo, un 1.8% o un 2%, también manejaría este tipo, bueno, manejaría esta fórmula. Ah, ya. En el caso que el deportista haya perdido más del 1.5%, ¿verdad? Sí, sí. Ya. A ver, por ejemplo, pondremos un caso para que se entienda mejor esto. Un deportista que ha perdido 4% del peso corporal. ¿En dónde estaría categorizado? ¿Cómo qué tipo de deshidratación, primeramente, para poder identificar? Severa. Como severa, ¿verdad? Ya. Entonces, si ha perdido este 4% de peso, entonces, ¿cómo tenemos que nosotros abordar la estrategia nutricional? Tenemos que reponer estos 4% de peso perdido o cómo ustedes abordarían el caso. Licenciada, ¿puede volverla a repetir, por favor? La escuché entrecortado. No, no te preocupes, Mari, sí. Em, les estoy más o menos mostrando el panorama en el caso de que haya, digamos, un porcentaje de cambio de peso del 4% que estaría categorizado como pérdida de peso severa o deshidratación severa, ¿no ve? Entonces, en este caso, la pregunta era cómo ustedes van a realizar su estrategia nutricional si es que el deportista está con este cuadro de deshidratación severa. ¿Seguirían manejando el 1.5% o no? ¿O manejarían un rango inferior? Sabiendo de que el 1.5 es el umbral máximo de pérdida de peso que puede tener el deportista sin que su rendimiento se vea implicado. Tal vez sería mayor a 1.5, Lice. Mayor 1.5. Licen, ¿no sería más un tratamiento por vía intravenosa? Porque, digamos, si esto nos ayuda a reponer líquidos y considerando que ha perdido un 4%, siento que no va a poder llegar a un equilibrio. Entonces, capaz darle un tratamiento inmediato por una vía intravenosa. Ya. Gracias Mari por tu aporte. De hecho, en casos de deshidratación severa se puede optar, no siempre se tiene el acceso a vía intravenosa, pero en este caso, cuando ustedes estén en su examen, para poder abordar una estrategia nutricional, pónganle el caso de que vamos a multiplicar el 80 por el 4%, que sería lo que ha perdido, no el umbral máximo de tolerancia de pérdida de peso, sino lo que perdió, en este caso sería 4%. Le sale un resultado de 3.2, ¿verdad? Sí, Lice. Ya. Entonces, este deportista ha llegado a perder 3 kilos y 200, ¿no? Gramos durante la actividad deportiva. En este caso, digamos, en el periodo de las 2 horas de actividad deportiva. Es lo que perdió. Tendría que reponer la misma cantidad, que sería 3 litros 200, ¿verdad? Para poder subsanar su cuadro de deshidratación. ¿Hasta ahí todos entendemos? Chicos.
¿O vuelvo a repetir? Si nuevamente pudiera, Lice, se lo agradecería. Ya. En el caso, digamos, que el deportista haya perdido 4% de peso corporal, ¿no? Estos 80 kilos lo vamos a multiplicar por esos 4% de pérdida que ha perdido el deportista, ¿no? Saldría, según el cálculo del 80 por el 4%, saldría 3.2. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, licenciada, Sí, sí listo. entiendo. Sí, Licen. Ya. Entonces, ese 3.2 kilogramos de pérdida durante el periodo de 2 horas tendría que reponer la misma cantidad en litros de agua, ¿verdad? Que sería 3 litros 200. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Ya. Ahora, 3 litros 200 es muy difícil que un deportista pueda ingerir, ¿ya? Por ese motivo, que en realidad es una estrategia nutricional que no es aplicable, como se pueden dar cuenta, porque 3 litros puedes reponer para, como estrategia nutricional es casi imposible, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Por eso se utiliza este rango del 1.5%, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un rango de pérdida de peso de, bueno, no, perdón, si tienen un 1.5% de umbral máximo de pérdida de peso que puede tener el deportista, entonces esto que tienen aquí, el 1.2 litros, que salió el resultado que es la equivalencia de 1.2 kilogramos, ¿no ve? Entonces esta cantidad de litros es la cual el deportista eh, con esta cantidad no estaría teniendo una pérdida de su rendimiento deportivo. Acá en el desarrollo del ejercicio se puede explicar mejor para que me puedan entender. Dice, el umbral máximo de pérdida del atleta no debe ser superior al 1.2 litros, ¿no? Suponiendo que la duración del evento es de 2 horas, con una tasa de sudoración del 1.8 litros por hora, en un clima más o menos similar, según el ejemplo, ¿no? Perdería alrededor de 3.6 litros totales. Este 3.6 litros, ¿de dónde salió? En realidad, dicen, la tasa de sudoración es 1.8 litros por hora. Entonces, si dice que va a competir durante 2 horas, se multiplica por 2 y por eso sale 3.6 litros. Gracias. Exactamente, estamos hablando por tiempo. En este caso estamos hablando de 2 horas, ¿verdad? Entonces, si ya tengo el dato de la tasa de sudoración de 1.8 litros por hora, lo vamos a multiplicar por 2. En este caso saldría 3.6 litros totales. ¿No? ¿Hasta ahí entendido? Solamente en el tiempo de las 2 horas. Entonces, la pérdida tolerable máxima, o sea, lo máximo que el deportista puede tolerar es el 1.5% de su cambio de peso, que eso es equivalente a 1.2 litros. Razón por la cual hay que cubrir mínimo ¿cuánto? $2.4. Ya. 2.4 más 1.2, ¿cuánto sale? 3.6 litros. Ya, muy bien. Entonces volvemos al principio, ¿no? 3.6 litros totales, que sería su tasa de sudoración por las 2 horas de competencia, ¿no? Entonces, como nosotros no le podemos dar estos 3.6 litros, que es demasiado para que pueda consumir el deportista, se utiliza el 1.5% de pérdida tolerable máxima para que la ingesta de líquidos no sea tan alta, sino sea ¿cuánto? 2.4 litros. No sé si se llega a comprender. Si se pudiera uno más lice. Ya, Dani. A ver, haremos un ejemplo acá.
Mm, Ya, aquí mismo, ya, luego lo voy a borrar. Vamos a poner un ejemplo de una persona que tiene una tasa de sudoración de 1.7 litros hora, ya, peso, ay, peso de 65 kilogramos, duración del evento 2 horas, pérdida de peso tolerable sería aquí 65, que sería su peso, ¿verdad? ¿Por cuánto? ¿Puede ser de igual forma 1.5%? Sí, claro que sí. Hemos dicho que el rango que se puede manejar es el 1.5%, no hay problema. Indistintamente el caso, porque ese es el umbral máximo de pérdida que puede tolerar el atleta. No hay problema. Entonces, 65 por 1.5, ¿cuánto es? 0,97 kilogramos. Ya, entonces sería 0.975, creo. Ay, perdón. Kilogramos, ¿verdad? Que esto sería igual a ¿cuántos ml? 970. 900. Está correcto, ¿verdad? Sí, licenciada. O lo podemos manejar también así, no hay ningún problema. ¿No ve? Que es lo mismo. Entonces, esta es la cantidad que el deportista, que sería 975 litros, que tendría que, bueno, el umbral máximo, ¿no? El umbral máximo de tolerancia para que el deportista no llegue a perder su rendimiento deportivo. El peso que puede perder máximo es de 975 kilogramos, equivalente a 975 ml. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer la estrategia nutricional? Sabiendo que su tasa de sudoración es de 1.7 y el tiempo de duración del evento es de 2 horas. Multiplicar 1.71 por 2 horas. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Cuál sería el resultado? 3.4. Sí, 3.4. 3.4, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, perdería 3.4, dijimos, ¿no ve? Litros totales. Es lo que perdería el atleta en su totalidad, acorde a su tasa de sudoración en las 2 horas de competencia. Pero como no podemos cubrir esa cantidad de volumen que es bastante elevado, vamos a ir a lo que es la pérdida de peso tolerable, que el resultado era, ¿cuánto era, chicos? En litros. 0.975. Ya, entonces, sabiendo que la pérdida tolerable es de 0.975 litros o 975 ml, ¿cuánto tendría que reponer el deportista como mínimo? 2 litros con 425 ml. ¿Qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O cómo han realizado ese resultado? No sería 0.975 por 2, porque esto es lo que arriba hicimos. Como está haciendo en un lapso de 2 horas, entonces sería la cantidad. Bueno, a mí me sale que debería de reponer 1 litro con 950 ml más o menos.
Sí, a mí también. ¿Qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo? Porque estamos hablando en un periodo de 2 horas, ¿no ve? ¿O estamos mal? Sale 1.950, ¿no? Sí, Lizzie. Ya. Entonces, como mínimo, tenemos que cubrir esa cantidad, que sería como mínimo cubrir, sería, hemos dicho 1.95, ¿verdad? Litros. De los líquidos totales en el lapso de 2 horas. Y ya no esta cantidad, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, Lizzie. Ya. Entonces, esta es la cantidad que debe recuperar en cuánto tiempo. 2 horas. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser su estrategia de implementación? Le van a dar casi 2 litros de líquido en una sola toma, en 2 tomas, en 3 tomas, en 10 tomas, cada cuánto. ¿Cómo van a realizar su estrategia de hidratación? Acá hay un ejemplo en el cual ustedes se pueden basar que es bastante tolerable para los deportistas. Pueden fijarse, habíamos dicho que a partir de una cierta cantidad de tiempo se tiene que empezar a incluir lo que son las bebidas isotónicas, ¿no? Entonces, lo primero que le van a dar al deportista no va a ser una bebida deportiva, ¿o sí? Su primera toma, ¿qué va a ser? Solo agua. Exactamente. Entonces, la primera toma puede ser 500 ml de agua en los primeros 30 minutos, dice. Estos 500 ml de agua igual sigue siendo un volumen alto. Se puede manejar este dato que tienen en pantalla o también lo pueden subdividir, digamos, en 2 tomas cada 15 minutos de 250 ml en los primeros 30 minutos de actividad física, si estamos hablando de una temperatura cálida. ¿Se entiende? Esa ya es su estrategia nutricional que ustedes llegarían a optar. Pero necesitan cubrir la cantidad de requerimiento de líquidos totales, que en este caso sería, hemos dicho, 1.95, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que dividirlo por tomas, ¿no? A partir de los 30 minutos de actividad ya le empiezan a administrar lo que son bebidas deportivas. No van a especificar qué tipo de bebida deportiva, porque, bueno, no, no sabemos la cantidad de requerimiento que el deportista como tal requiere, así que solamente lo van a poner bebida deportiva, no es necesario que me pongan una bebida específica, un nombre de una bebida específica, eso me voy. Solamente que sí sea especificar qué tipo de bebida tiene que ser, si es isotónica, hipertónica, hipotónica, qué tipo de bebida debería tomar el deportista en este tiempo, ¿no? Entonces, y sí, eso me tienen que identificar aquí, si es una bebida deportiva isotónica o hipotónica, ¿no? Entonces, eso también lo van en las tomas de los 30 a los 60 minutos, va a ingerir, según esto, digamos, 700 ml. Vamos a seguir el ejemplo del anterior, de lo que acabamos de realizar en la práctica. ¿Cómo podríamos dividir este 1.95 litros que debemos cubrir acorde a una estrategia de hidratación como esta? ¿Cómo lo dividen, chicos? El dicen, capaz mantener lo que está ahí, a esos 1950 quitarle los 500 ml para los primeros 30, después entre 700 ml para entre los 30 a 60 minutos y el restante en en el último tiempo. Ya. Sí, no hay ningún problema, pueden mantenerlo, pero sumando todo eso me sale mayor cantidad, ¿no? ¿Qué cantidad me sale?
Sale casi igual, ¿no? ¿Pueden mantener este tipo de estrategia nutricional, de hidratación, perdón? Sí, en el caso de que sea un caso similar a este, ¿no? Que es uno que necesite reponer esta cantidad de líquidos, que es similar a lo que acá está el ejemplo. Pero en el caso que tengamos que reponer más líquidos, digamos 2 litros 400, el deportista va a necesitar más líquidos al final de la prueba o al inicio de la prueba. Al final dice, Al final, ¿ya? Entonces, ¿cómo harían su estrategia nutricional si el deportista necesita más hidratación al final de la prueba? ¿Aumentarían el volumen de la hidratación o simplemente cambiarían el tipo de bebida deportiva la cual van a utilizar? ¿Qué harían, chicos? Como ven aquí hay una relevancia acá. 200 ml de bebida deportiva hasta los 60 minutos, ¿no? Pasado los 90 minutos, aquí cuánto dice, 300 ml de bebida deportiva. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras mayor tiempo pase de la actividad deportiva, más se debe incrementar el consumo de bebidas deportivas y disminuir el consumo de agua. ¿Por qué? Porque el agua, habíamos dicho que es una bebida hipotónica, la cual puede tener llevar a una hiponatremia en el caso de que exageremos en el consumo de agua, ¿verdad? Entonces, mientras mayor sea el tiempo de actividad, mayor será el consumo de la bebida deportiva, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, 200 ml en la primera, 300 ml ya a partir de la hora de competencia, a los 90 minutos, ¿no ve? Entonces, ustedes pueden planificar una estrategia similar. A mayor tiempo, mayor va a ser el consumo de bebida deportiva y menor el consumo de agua. A menor tiempo va a ser mayor consumo de agua y menor consumo de bebida deportiva, sabiendo de que en los electrolitos se tienen que empezar a consumir a partir de ¿cuánto? De los 30 minutos. A partir de los 30 minutos de actividad deportiva, ¿no? Entonces, eso van a tomar en cuenta en el examen. Como se van a dar cuenta, es bastante analítico, ¿no? Entonces, esta estrategia de hidratación no es como una norma, pero si ustedes manejan unos rangos adecuados en cada etapa, digamos, en los primeros 30 minutos, si me ponen, digamos, 500 ml de bebida isotónica, ya estaría mal, ¿no? Pero si me ponen 500 ml de agua, ya, no hay ningún problema. Y en los siguientes minutos, entre los 30 y 60 minutos, ya pueden incluir lo que es una bebida isotónica o hipotónica, lo que ustedes vean conveniente, ¿no? Pero ustedes identifican en este tiempo qué bebida tienen que tomar, la cantidad del volumen que tienen que tomar, ¿no? Por tiempo de actividad física. No sé si se llega a entender. Eso ya es una estrategia propia, individualizada como nutricionistas que ustedes tienen que realizar. Entonces, que me pongan en parámetros más o menos adecuados, acorde a la cantidad de ejercicio y acorde al tiempo, perdón, de actividad, va a estar bien su respuesta. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? sí, Licen. Perfecto. Bueno, creo que nos cubrió la 1 hora de la, de la clase hoy día, la parte de la que es la hidratación. Van a estudiar la parte de suplementos y ayudas ergogénicas también, chicos, cambiando de tema para tocar los otros temas que querían que hablemos.
Acá vemos la parte de, van a estudiar lo que es la parte de las clasificaciones, de los objetivos, de la suplementación, para qué se utiliza, cuándo se utiliza, por qué se utiliza, en qué momento dejar de utilizar. La clasificación, habíamos visto cuánto se dividen, los grupos, aquí tienen una lista de cuáles son los nutrientes, ¿no? Que están clasificados de acuerdo al grupo. Grupo B están los antioxidantes, saborizantes, polifenoles alimentarios, ¿no? Los del grupo A, que son los que tienen mayor evidencia científica, los más utilizados, ¿no? Entonces, ustedes tienen que identificar cuáles están en cada uno de estos, ¿ya? Tienen que saber ya de memoria este tema, porque esto sí es una base para poder ustedes identificar qué tipo de suplementos usar, cuáles no, ¿no? Los de categoría D son los que están prohibidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. Esto tomen en cuenta, es muy importante. Responder las 4 interrogantes, si es que su uso de su evidencia científica es alto, es seguro, efectivo, y si es permitido en el deporte. Puede ser una de sus preguntas de examen, por ejemplo. Por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de la creatina. La creatina, ¿en qué grupo de clasificación del Instituto Australiano del Deporte se encuentra, por ejemplo? En la categoría A, en la categoría B, en la categoría C, ¿no? Y ¿es seguro, no es seguro, es efectivo, no es efectivo? ¿Se está permitido su uso en el deporte o no? ¿No? Entonces, acorde a esta clasificación que tienen acá. ¿Cuándo suplementar? ¿Cuándo no? También aquí está. ¿Verdad? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, chicos. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy día. Ya, mañana, por favor, chicos, la clase va a ser, bueno, el examen va a empezar puntual, por favor, traten de estar a tiempo. Pueden llevarse calculadora, una hoja, bolígrafo, lápiz, Radex si necesitan para poder realizar el examen. No va a haber tablas de ayudas en el pizarrón como en la primera vez, así que tomen en cuenta ese detalle. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más, chicos? Bueno, entonces eso sería todo por hoy, chicos, chicas. Espero haya servido un poco la práctica que hemos hecho de la hidratación y mañana nos vemos en el examen. No se olviden los de hoy, el grupo de jueves de natación van a ir, bueno, el grupo correspondiente a la sesión educativa de hoy día, al COE, ¿ya? Con el licenciado Gabriel. Mañana ya se confirmó la asistencia a la sesión educativa en el CILES también, así que no se van a olvidar eso. Y también en la piscina olímpica, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Que tengan buenas tardes. Vamos a estar en contacto cualquier cosa. Luego, Lice. Chao, chicos. Que les vaya